Esta es la historia de cómo Emilio Azcárraga Vidaurreta, un joven ambicioso, sentó las bases de un imperio mediático a partir de un altavoz y una pequeña estación de radio. Desde el nacimiento del proyecto en 1930 hasta el surgimiento de la televisión en México, conoceremos la vida del empresario, su visión para unir la radio y la pantalla chica, y cómo su esfuerzo de décadas culminó en la creación de Telesistema Mexicano, que, con el tiempo, se convertiría en la gigante Televisa. Su vida es el espejo del crecimiento de los medios de comunicación en América Latina. El sol abrasador de la Ciudad de México, de finales del siglo XIX, fue testigo del nacimiento de Emilio Azcárraga Vidaurreta. El año era 1895. Su cuna fue modesta, un hogar donde el trabajo duro y la ambición no eran extraños. Emilio, desde muy niño, no tuvo el camino fácil que a veces se asocia con los grandes nombres de negocios. Su infancia transcurrió en un México en pleno cambio, con ecos de revolución y modernidad apenas asomándose en el horizonte. La familia Azcárraga, consciente de la necesidad de progreso, procuró que Emilio tuviera acceso a la educación. Su formación se dio tanto en México como en Texas, Estados Unidos, un detalle geográfico que marcaría su visión empresarial. Esta cercanía le permitió asimilar una mentalidad bicultural y, sobre todo, le abrió los ojos a las innovaciones que venían del norte, especialmente en el ámbito de las comunicaciones. Para un joven con su ímpetu, la modernidad era una promesa que no podía dejar pasar. Su espíritu inquieto y su necesidad de generar sus propios recursos lo llevaron a buscar maneras de ganar dinero desde muy joven. No se limitó a esperar, sino que salió a buscar oportunidades, demostrando una audacia y un olfato para los negocios que definirían toda su carrera. Uno de sus primeros trabajos importantes fue en la industria del calzado. No solo vendía, sino que aprendió el negocio de principio a fin, entendiendo la logística, la distribución y, lo más importante, la conexión con el cliente. No se trataba solo de vender zapatos, sino de vender un producto de forma eficiente y a gran escala. Esta experiencia temprana le enseñó el valor de la cadena de suministro y la importancia de llegar al consumidor. Pero el calzado era solo un escalón. La verdadera pasión de Emilio, la que encendería el motor de su vida profesional, estaba en la música y el entretenimiento. En la década de 1920, el fonógrafo y la música grabada eran una novedad emocionante. Emilio Azcárraga Vidaurreta se dio cuenta de que no se trataba solo de vender un disco, sino de vender una experiencia. Trabajó en la distribución de fonógrafos y discos, viajando, haciendo tratos y construyendo una red de contactos que serían esenciales más adelante. En este ambiente, aprendió que el entretenimiento era un negocio con potencial ilimitado, un producto que la gente siempre iba a querer consumir. El salto decisivo se dio en el medio de comunicación que estaba transformando al mundo, la radio. En esa época, la radio era el Internet de la época. Novedosa, inmediata y capaz de llegar a miles de hogares. En 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó la que sería la primera estación de radio de gran envergadura en México, la XEWAM, conocida como La Voz de la América Latina desde México. Este fue el verdadero nacimiento de su imperio mediático. No fue solo poner una antena, sino construir una plataforma de entretenimiento masivo. El proceso de creación de la XEW no fue sencillo. Requirió una inversión considerable de dinero, una gran visión y la habilidad de convencer a otros de unirse a su sueño. Emilio Azcárraga Vidaurreta entendió que el éxito de una estación de radio no radicaba solo en la tecnología, sino en el contenido. Buscó a los mejores locutores, a los músicos más populares y creó programas que engancharan a la audiencia. Su estación se convirtió rápidamente en un escaparate para el talento mexicano. Artistas, orquestas y voces que hoy son leyendas tuvieron su plataforma inicial en la XEW. El genio de Emilio Azcárraga Vidaurreta fue entender que la radio era un negocio de publicidad. No solo se trataba de entretener, sino de conectar a las marcas con la audiencia. Desarrolló modelos de publicidad innovadores para la época, demostrando que el entretenimiento de calidad podía ser el vehículo perfecto para el comercio. La estación creció a un ritmo vertiginoso.
Su popularidad trascendió las fronteras de México, llegando a ser escuchada en gran parte de América Central y el sur de Estados Unidos. Se había posicionado como el medio dominante. El éxito de la XEW fue la base para la expansión. Emilio Azcárraga Vidaurreta no se conformó con una sola estación. Con el tiempo, adquirió o fundó otras estaciones de radio, creando una red, un sistema de comunicación que le daba un poder de alcance sin precedentes. Este conjunto de estaciones se conoció como Radiópolis. La visión de construir una red, en lugar de estaciones aisladas, fue crucial. Le permitió negociar mejores tratos con anunciantes y tener una influencia cultural mucho mayor. Emilio Azcárraga Vidaurreta no solo había creado un negocio, sino que estaba formando el tejido cultural y de consumo de una nación. Su formación bicultural fue clave en el desarrollo de la empresa. Emilio Azcárraga Vidaurreta viajaba constantemente a Estados Unidos, no solo por negocios, sino para observar las tendencias y las nuevas tecnologías. Cuando la televisión comenzó a perfilarse como el siguiente gran salto en las comunicaciones, él ya estaba atento. A diferencia de muchos en la radio que vieron en la televisión una amenaza, Emilio Azcárraga Vidaurreta la vio como la evolución natural de su negocio. La radio le había enseñado a producir contenido de entretenimiento masivo, y la televisión era simplemente un nuevo y más poderoso vehículo para ese contenido. A finales de la década de 1940, el sueño de la televisión comenzó a tomar forma. Los primeros pasos en la televisión mexicana fueron dados por personas como Guillermo González Camarena, el inventor del sistema tricromático secuencial de campos para la televisión a color. Sin embargo, el desafío no era solo la tecnología, sino la infraestructura y el modelo de negocio. Fue Emilio Azcárraga Vidaurreta quien trajo la visión empresarial necesaria para hacer de la televisión un negocio viable y rentable a gran escala. En 1950, la primera estación de televisión comercial en México, la XHTV-TV Canal 4, salió al aire. Este evento marcó un antes y un después, pero el camino hacia el dominio no fue inmediato. Pronto le siguieron otras estaciones, incluyendo la XEW-TV Canal 2, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1951. Esta estación era el análogo televisivo de su exitosa XEW de radio, y su nombre era un claro mensaje de continuidad y dominio. La competencia era natural. Un tercer canal, el XHGC-TV Canal 5, también comenzó a operar. En cualquier otro país, esta competencia habría fragmentado el mercado, pero Emilio Azcárraga Vidaurreta, con su experiencia en la formación de redes y su entendimiento del mercado, tenía un plan más grande. Él creía en la concentración de recursos para crear un producto más fuerte y más atractivo para los anunciantes, y lo que es más importante, para el público. La etapa final de esta primera gran fase de su vida empresarial fue la unificación. En 1955, Emilio Azcárraga Vidaurreta logró la fusión de las tres principales estaciones de televisión del país. La XEW-TV Canal 2, la XHTV-TV Canal 4 y la XHGC-TV Canal 5 se unieron para formar una sola entidad, Telesistema Mexicano. Esta fusión fue un golpe de genio estratégico. Al unir los tres canales bajo una misma administración, se eliminó la competencia interna de manera efectiva. Se pudo optimizar el uso de los costosos equipos de producción y transmisión, y se pudo ofrecer a los anunciantes un paquete publicitario de alcance masivo. Telesistema Mexicano se convirtió de la noche a la mañana en el gigante indiscutible de la televisión en México. La empresa no solo transmitía, sino que también producía su propio contenido. Telenovelas, noticieros, programas de variedades, que rápidamente se ganaron el favor del público. Emilio Azcárraga Vidaurreta ya no era solo el empresario de la radio, era el pionero y constructor de la televisión en México. Su visión de tener un control total sobre la producción, la distribución y la comercialización del contenido fue la clave para la estabilidad y el crecimiento futuro de la empresa. Él no solo transmitía, sino que definía lo que la gente veía, creando una poderosa influencia cultural y comercial.
La unificación le dio a Telesistema Mexicano el poder de invertir en tecnología avanzada, de construir estudios y de llevar la señal a los rincones más lejanos del país. Esta plataforma, creada por un hombre que empezó vendiendo zapatos y discos, fue la base sobre la que se construiría Televisa. La visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta era clara: crear un sistema de medios completo, desde la creación hasta la entrega al consumidor, asegurando que cada paso estuviera bajo su control. Su legado ya se extendía por todo el territorio nacional y su empresa estaba a punto de convertirse en un actor global. El camino hacia la consolidación estaba listo. El esfuerzo de décadas, la visión para saltar de la radio a la televisión y la audacia para unificar a los competidores culminaron en una plataforma robusta, lista para el futuro. Luego de la unificación de las 3 estaciones de televisión en 1955, la empresa de Emilio Azcárraga Vidaurreta, ahora llamada Telesistema Mexicano, se centró en la consolidación de su dominio. El empresario había construido la infraestructura de la comunicación. Ahora debía llenarla con contenido que cautivara al público. Él entendió que en el negocio de la televisión, el contenido es el rey, y su estrategia fue simple pero efectiva: producir más que nadie y asegurarse de que ese contenido fuera visto por todos. La época de 1960 se caracterizó por la explosión de la producción nacional, especialmente en el género que se convertiría en la insignia de la empresa: la telenovela. Emilio Azcárraga Vidaurreta no inventó el género, pero fue el arquitecto que lo industrializó y lo perfeccionó como una herramienta de programación masiva. Las telenovelas eran relativamente baratas de producir, generaban una audiencia cautiva diaria y permitían a los anunciantes llegar al público de forma continua. La empresa se convirtió en una verdadera fábrica de historias, creando un flujo constante de programación que mantendría a los televisores sintonizados en los canales del Telesistema Mexicano. La cobertura nacional era la segunda prioridad fundamental. Un país tan grande y diverso como México presentaba un desafío enorme para llevar la señal de televisión. Emilio Azcárraga Vidaurreta invirtió fuertemente en la construcción de estaciones repetidoras y enlaces de microondas a lo largo de todo el territorio nacional. No se trataba solo de tener los estudios más grandes en la capital, sino de asegurar que la señal llegara a cada estado, cada ciudad importante y, en la medida de lo posible, a los pueblos más remotos. Esta inversión en infraestructura fue visionaria. Al llegar a lugares donde la competencia no podía, el Telesistema Mexicano solidificó su posición como la única voz de la televisión para millones de personas, lo que a su vez hizo que su espacio publicitario fuera inmensamente valioso. La visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta trascendía las fronteras. Él fue uno de los primeros en darse cuenta del potencial económico y cultural del mercado de habla hispana más allá de México. La idea no era solo dominar en casa, sino exportar el producto. Si las telenovelas mexicanas eran exitosas en México, ¿por qué no lo serían en otros países de América Latina? Esta iniciativa de exportación comenzó de forma modesta, vendiendo latas de películas y grabaciones a otras televisoras en Centro y Sudamérica. Poco a poco, las producciones del Telesistema Mexicano comenzaron a ganar popularidad en países como Venezuela, Colombia y Perú. El dominio era completo en México. El Telesistema Mexicano no solo poseía los canales de mayor audiencia, sino también las productoras de contenido y la infraestructura de distribución. La empresa de Emilio Azcárraga Vidaurreta se convirtió en un pilar de la industria del entretenimiento y un termómetro de la vida social y económica del país. El control ejercido sobre todos los aspectos del negocio, desde la idea inicial de un programa hasta su transmisión final y la venta de publicidad, le dio una estabilidad y un poder sin igual. Llegó la década de 1970, y con ella un cambio de guardia inevitable. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el pionero, había sentado las bases de un imperio. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su visión se mantuvo firme hasta el final. El 7 de septiembre de 1972, a la edad de 77 años, el gran empresario falleció.
Su muerte no solo significó la pérdida del fundador, sino el inicio de una nueva y crucial etapa para la empresa. La sucesión recayó en su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, quien heredó el liderazgo de Telesistema Mexicano. El hijo, que sería conocido popularmente como El Tigre, había sido preparado desde joven para tomar las riendas del negocio. La transición no estuvo exenta de desafíos, pero la estructura y la visión dejadas por el padre permitieron que el imperio continuara. La primera y más importante acción del nuevo líder fue la consolidación definitiva del negocio. En 1973, Emilio Azcárraga Milmo orquestó la fusión de Telesistema Mexicano con un canal independiente que había emergido en el panorama, Televisión Independiente de México, conocido como Canal 8. Esta nueva y poderosa alianza de canales y recursos dio origen a una nueva entidad, mucho más grande y con un nombre que resonaría a nivel internacional: Televisa. El nombre Televisa era una contracción de Televisión vía Satélite, un reflejo directo de la ambición internacional y tecnológica del nuevo liderazgo. Con la creación de Televisa, el monopolio de facto de la televisión privada en México se hizo oficial y más fuerte que nunca. Emilio Azcárraga Milmo tomó la visión de su padre y la llevó a la escala global. Si el padre había conquistado México, el hijo se propuso conquistar el mundo de habla hispana. La estrategia de expansión se basó en el producto estrella, la telenovela, que ya había demostrado su potencial de exportación. Televisa no solo vendía sus programas, vendía un modelo de entretenimiento, un estilo de producción y, lo más importante, una identidad. Una de las movidas más importantes de Televisa, bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, fue la incursión directa en el lucrativo mercado de Estados Unidos. Consciente de la creciente población hispana en el país del norte, Televisa estableció en 1977 la cadena Spanish International Network, conocida por sus siglas SIN, la precursora de la actual cadena Univisión. Esto no era solo una exportación de programas, era una creación de infraestructura de comunicación propia en el extranjero. Al fundar o adquirir estaciones de televisión en ciudades clave como Los Ángeles, Miami y Nueva York, Televisa aseguraba una plataforma para su contenido y, por lo tanto, un mercado de dólares. El éxito de la telenovela fue la punta de lanza. Programas producidos en los grandes foros de la empresa en la Ciudad de México eran doblados o subtitulados y transmitidos a audiencias en Asia, Europa del Este y, por supuesto, toda América Latina. Televisa se convirtió en el mayor productor de contenido de televisión en español del mundo. Esta producción masiva no solo generaba ingresos por venta de derechos, sino que también cimentaba la influencia cultural de la empresa. La diversificación se convirtió en un pilar clave del crecimiento. La empresa de El Tigre comprendió que para controlar el mensaje se debía controlar el medio. Por lo tanto, Televisa se expandió agresivamente a otros sectores de los medios de comunicación. Creó la editorial de revistas Editorial Televisa, que rápidamente se convirtió en la más grande de América Latina, con títulos que abarcaban desde el entretenimiento hasta los deportes. La estrategia era usar la fama y la infraestructura de la televisión para impulsar otros negocios. Las estrellas de la televisión aparecían en las revistas y los programas de televisión promocionaban las revistas, creando un círculo virtuoso de promoción y ganancias. En la década de 1980, Televisa era mucho más que televisión abierta. Era un conglomerado. El control de la producción y la distribución de música con la empresa Melody, el control de eventos deportivos y conciertos a través de promotoras, y la incursión en la televisión por cable con el lanzamiento de su propio sistema de televisión de paga, conocido como Cablevisión, demostraron una estrategia de control vertical total sobre el entretenimiento. El espíritu original de Emilio Azcárraga Vidaurreta de construir una red completa, desde la idea hasta el consumidor, se había llevado a su máxima expresión. La empresa se posicionó como un actor fundamental en la política y la economía mexicanas, manteniendo una relación estrecha con el gobierno.
Esta cercanía, combinada con su monopolio en el espectro radioeléctrico y su vasta producción de contenido, le confirió un poder inmenso en el país. El crecimiento no se limitó a la geografía, sino que se extendió a la tecnología. Televisa invirtió en sistemas de satélite, lo que justificó su nombre para asegurar la distribución de su señal a cualquier parte del mundo. El liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo se caracterizó por una gestión autocrática y una visión implacable de negocios. Él no solo buscó la rentabilidad, sino el dominio total. Su personalidad fuerte y su visión lo cimentaron como uno de los hombres de negocios más poderosos de su tiempo. Bajo su mando, Televisa no solo creció, sino que se convirtió en un sinónimo de México en el exterior, exportando su cultura y su idioma. El crecimiento de Televisa fue constante durante las décadas de 1970 y 1980. Sus ingresos se contaban en cientos de millones de dólares y su influencia era innegable. Las telenovelas, producidas con un alto estándar para la época, se convirtieron en el producto cultural más exportado de México, vendiendo historias de amor y drama que cautivaron a audiencias de diferentes idiomas. La capacidad de Televisa para adaptarse y anticiparse a los cambios tecnológicos, desde la televisión a color hasta la transmisión por satélite, fue una herencia directa de la mentalidad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. La empresa no se quedó estancada en un solo medio. Cuando surgió el video doméstico, Televisa también estuvo allí. Cuando se hizo popular la música pop, la empresa creó los programas para promoverla y las disqueras para grabarla. A principios de la década de 1990, la salud de Emilio Azcárraga Milmo comenzó a fallar. A pesar de esto, su empresa seguía siendo la fuerza dominante. La privatización de la competencia, un evento que llevó a la creación de una nueva televisora nacional, significó el primer gran desafío real al monopolio de Televisa en más de 40 años. Sin embargo, la ventaja de infraestructura, contenido y reconocimiento de marca que la empresa poseía era tan grande que el impacto inicial fue manejable. La base construida por los dos Emilio Azcárraga, padre e hijo, era lo suficientemente sólida para resistir la nueva competencia. En 1997, Emilio Azcárraga Milmo falleció. Este fue el fin de una era, la era del fundador y del gran consolidador. La empresa, que había crecido de una pequeña estación de radio a un gigante mediático global con operaciones en múltiples países y negocios diversificados, enfrentó otro momento crucial de transición. La base estaba puesta y el nombre Televisa era una marca conocida en todo el mundo hispano. Un testimonio de la visión que comenzó con el primer Emilio Azcárraga Vidaurreta. La estrategia de control total sobre la producción y distribución había resultado en un imperio que generaba miles de millones de dólares anualmente y que se había posicionado en la cima de los medios en español. La muerte de Emilio Azcárraga Milmo en 1997 dejó a Televisa en un punto de inflexión crítico. El control de la compañía pasó a manos de su hijo, Emilio Azcárraga Jan, que tenía tan solo 29 años en ese momento. A diferencia de su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, que había forjado el negocio desde cero, y su padre, Emilio Azcárraga Milmo, que lo había consolidado en un monopolio, el joven Emilio Azcárraga Jan heredó una estructura inmensa, pero también una empresa con una deuda significativa y enfrentando nuevos y feroces desafíos en un mercado en rápida evolución. La juventud del nuevo líder generó escepticismo tanto dentro como fuera de la empresa. Muchos dudaban de que pudiera manejar el inmenso conglomerado. Sin embargo, Emilio Azcárraga Jan demostró rápidamente que tenía una visión propia, enfocada en la modernización y la eficiencia financiera. Su primer gran reto fue sanear las finanzas de la empresa. Un esfuerzo que implicó revisar las operaciones, deshacerse de activos no esenciales y reestructurar la deuda. El mundo de los medios estaba cambiando rápidamente. El surgimiento de la televisión de la competencia en México a principios de la década de 1990 había roto el dominio absoluto de Televisa en el mercado publicitario nacional. Además, a nivel global,
el Internet y las nuevas tecnologías de distribución estaban empezando a asomarse, amenazando los modelos de negocio tradicionales basados en la televisión abierta. La estrategia de Emilio Azcárraga Gin se centró en 3 pilares fundamentales. 1. Mejorar la calidad del contenido para reconquistar a las audiencias que se habían inclinado por la competencia. 2. Consolidar y expandir los negocios de telecomunicaciones y de televisión de paga. Y 3. Fortalecer la posición internacional de la empresa, especialmente en Estados Unidos. En el frente del contenido, se introdujeron nuevos formatos de programas y se invirtió en producciones más sofisticadas. El objetivo era hacer que los canales de Televisa no solo fueran vistos, sino que volvieran a ser el referente de la televisión popular en México. Esto significó refrescar el género de la telenovela, invertir en mejores noticieros y diversificar la oferta de entretenimiento para atraer a un público más joven y urbano. La verdadera transformación bajo Emilio Azcárraga Gallán se dio en el sector de las telecomunicaciones. La visión original de Emilio Azcárraga Vidaurreta de controlar la distribución fue ampliada con gran éxito en el ámbito de la televisión de paga y las comunicaciones. Televisa se enfocó en consolidar su sistema de televisión por cable, Cablevisión, y su sistema satelital, conocido como Sky. El negocio de Sky, lanzado en colaboración con socios internacionales, se convirtió en una fuente vital de ingresos. Este sistema de televisión de paga por satélite permitió a Televisa llegar a millones de hogares en México y Centroamérica, con una oferta de canales mucho más amplia que la televisión abierta, asegurando una base de suscriptores que generaba ingresos recurrentes. Esta diversificación fue una jugada maestra, ya que, mientras los ingresos de la televisión abierta enfrentaban la presión de la nueva competencia, los ingresos de la televisión de paga crecían a doble dígito. En la década de los 2000, la empresa de Emilio Azcárraga Gallán tomó una decisión financiera trascendental para su crecimiento futuro: la apertura al mercado de capitales. En 1993, la empresa había emitido acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en 1997 en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta cotización en el mercado internacional le proporcionó a Televisa acceso a grandes cantidades de dinero en dólares para financiar sus ambiciosas inversiones en infraestructura y tecnología, algo que el fundador Emilio Azcárraga Vidaurreta nunca había imaginado en sus inicios con una sola estación de radio. El pilar internacional también se fortaleció. La relación con Univisión, la cadena hispana más grande de Estados Unidos, fue clave. Televisa se consolidó como el proveedor exclusivo de la inmensa mayoría de la programación de Univisión, lo que le aseguraba una constante fuente de ingresos en dólares a través de un contrato de licencia de programación que se extendía por décadas. Esto permitió a Televisa seguir siendo un jugador dominante en el mercado de medios en español, no solo por su producción, sino por su presencia en el mercado más rico del mundo. El crecimiento de Televisa en el siglo XXI se caracterizó por la agresiva expansión en el sector de las telecomunicaciones, convirtiéndose en un proveedor de servicios cuádruple: televisión, internet, telefonía fija y telefonía móvil. La empresa de Emilio Azcárraga Gallán entendió que la televisión abierta estaba perdiendo relevancia frente a la conectividad. La empresa hizo inversiones masivas en la infraestructura de cable de su subsidiaria, que pasó a llamarse Izzi, para competir directamente con las grandes empresas de telecomunicaciones de México. Esta expansión la transformó de una empresa de medios tradicionales a un gigante de las telecomunicaciones. Una jugada que, aunque arriesgada, aseguró la relevancia económica de Televisa en la era digital. El legado de Emilio Azcárraga Vidaurreta había sido la construcción de una plataforma de entretenimiento masivo. El legado de su nieto fue la adaptación de esa plataforma a la era de la conectividad total. Para la década de 2010, los ingresos de la división de cable y satélite de Televisa superaban a menudo a los de su división tradicional de televisión abierta, un claro indicador de la transformación exitosa de la empresa. En resumen, la historia de Televisa es un testimonio de la visión de sus fundadores. Nació con Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1930 como una simple estación de radio,
pero con la ambición de ser la voz de América Latina. Creció y se unificó como Telesistema Mexicano en 1955 con la transición a la televisión. Se convirtió en la gigante Televisa en 1973 bajo Emilio Azcárraga Milmo, quien la hizo el mayor productor de contenido en español del mundo y la llevó a Estados Unidos. Finalmente, se transformó en un conglomerado de telecomunicaciones bajo Emilio Azcárraga Llán, asegurando su supervivencia y crecimiento en la era digital. El camino desde el primer altavoz de radio hasta la distribución de contenido vía satélite e Internet es un reflejo de la evolución de la tecnología y los negocios en el último siglo. La compañía, que hoy en día genera miles de millones de dólares y es un actor fundamental en el mercado de habla hispana, se consolidó en su país y a nivel internacional gracias a la capacidad de sus líderes para anticiparse a los cambios, invertir audazmente en infraestructura y mantener un flujo constante de contenido masivo que ha marcado la vida de varias generaciones de hispanohablantes. El empresario, que nació en 1895, sentó las bases de un imperio que trascendió la vida de sus fundadores.